Ok, All vamos a ver right. cómo trabajamos hoy. Tú me vas a poner la... Ah, ¿soy yo? Oh, thank you, porque estaba preocupada. ¿Cómo va a ser esto How is de que yo no voy a manejar lo mío? Me permiten tomar los lentes, hermanos, porque Allow me to get to my glasses. yo soy cegata, pero cuando lloro me pongo más. I'm blind, but when I cry, I become worse. That's what she said. Eh, la semana pasada Last week, me tocaba predicar el día domingo, I was supposed to preach on Sunday, pero el Señor trajo a mi mente y a mi corazón un tema but the Lord brought to my heart and mind a topic. y la verdad que no obtuve el tiempo de terminarlo, de desarrollar. And the truth was, I had not finished developing it. Entonces, por eso mi esposo y yo cambiamos. And so my husband and I switched. Y incluso anoche que lo estaba terminando, And in fact, last night when I was finishing, estaba luchando con el título que le iba a poner. I was struggling with the title. Tenía 3 títulos y finalmente decidí llamarlo Destruyendo el Decreto de Muerte. And I concluded with calling it Destroying the Decree of Death. Y quiero tratar de compartir con ustedes este sentir que puso Dios en mi corazón. And so I want to share with you this feeling that God shared with me, No, this perception. perception. Y que veamos un personaje en la Biblia como un principado, pero también como una mentalidad prevaleciente. And so I want us to look at this character in the Bible as a principality, but also as a prevalent, Prevailing mindset. prevailing mindset. Yeah. Ustedes están bien familiarizados con este pasaje, Esther capítulo 3. You're very familiar with this passage, which is in Esther chapter 3. Creo que el libro de Esther ha sido uno de los libros de la Biblia de los cuales se han hecho más películas en el mundo. I think the book of Esther is one of the books, or if not the book, of which more movies has been made from in the world. Y de hecho hay cosas de las que yo me he tenido que reír a lo largo de la vida And there's things con that respecto a esto. I've even had to laugh about over the years Por concerning la this. la mala interpretación que ha habido en muchas ocasiones de cómo Esther fue levantada. Concerning the bad interpretation of how Esther was raised. Hoy no voy a hablar de Esther, aunque la voy a tocar. I'm not going to speak about her today, although I will mention her. No voy a hablar de Mardoqueo, quien es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. I will not be speaking about Mordecai, who also is one of my favorite characters in the Bible. Voy a hablar del personaje de maldad que se mueve en esta historia, Amán. But I will be speaking about the villain of this story, Amon. Dice, pasando algún tiempo, el rey Artajerjes le concedió un ascenso a Amán, hijo de un hombre llamado Amedata, descendiente de Agag. El rey dio a Amán un cargo mucho más alto que cualquiera de los otros funcionarios. El rey había dado la orden de que todos los servidores que trabajaran en la puerta del palacio debían arrodillarse y rendirle honores a Amán. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía honores. It says, after these things, King Ahasuerus promoted Haman, the son of Hammedatha, the Agagite, and advanced him and set his seat above all the princes who were with him. And all the king's servants who were within the king's gate bowed and paid homage to Haman, for so the king had commanded concerning him. But Mordecai would not bow or pay homage. Amán se enojó mucho cuando vio que Mardoqueo se negaba a arrodillarse ante él para honrarlo. Amán se había enterado de que Mardoqueo era judío, pero no se sentía satisfecho con destruirlo solo a él. Amán quería encontrar una manera de perseguir al pueblo de Mardoqueo, es decir, a todos los judíos que se encontraban en el reino de Artajerjes. So in verse 5 it says, when Haman saw that Mordecai did not bow or pay him homage, Haman was filled with wrath. But he disdained to lay hands on Mordecai alone, for they had told him of the people of Mordecai. Instead, Haman sought to destroy all the Jews who were throughout the whole kingdom of Ahasuerus, the people of Mordecai. Amán es un
personaje que pasó a la historia Haman is someone who went on to be written in history como un prototipo del anticristo. as a prototype of the Antichrist. No solamente un personaje que fue en contra de los propósitos de Dios, Not only was he someone who went against the purposes of God, sino que se veía a sí mismo como un ser divino digno de adoración. but he saw himself as someone worthy to be praised, Y aquel que no le adorara, and he who would not worship him, decretaba muerte sobre él, he would sobre esa decree persona. death over that person. Por eso se ganó el título de prototipo del anticristo. And that's why he's a prototype of the Antichrist. Interesantemente, a partir de allí, Interestingly, from there, todos los prototipos naturales que hemos tenido en la historia, every prototype that we've had in history, por ejemplo, Hitler, for example, Hitler, usted puede colocar el perfil de Amán you can put this same profile y el perfil Of Haman. de Hitler, por dar uno de los nombres. and give Hitler's to give a name, Entonces se va a dar cuenta que las características son casi las mismas. and you will find that those characteristics in that profile are basically Quiero the que same. veamos hoy a Amán no como una persona, So today I want to challenge you to see Haman not as a person, sino como un principado but as a principality que ha traído una mentalidad that has brought a mentality sobre las naciones. over the nations. Amén. Amen? Vamos a pasar a otro nivel de entendimiento de la palabra hoy. And so let's move on to a new level of understanding in the word today. La palabra, el nombre Amán literalmente significa magnífico. The name Haman literally means magnificent. Quiero que entiendas algo. I want you to understand something. El nombre magnífico The name magnificent es uno de los nombres que recibe el Mesías it's one of the names that the Messiah de receives los musulmanes. from the Muslims. Esto no es casualidad, ¿ok? This is not by casualty or coincidence. Pero el nombre magnífico But the name magnificent tiene que ver con algo que no se le iguala en grandeza y en belleza. is to say that you cannot be equaled in beauty. Siempre que ves la raíz en una palabra magna, Anytime you see Magna. that root word magna, entonces tiene que ver con un nivel de grandeza en lo que sea que no tiene inigualable. it has to do with a level of greatness that has no equal. Entonces estamos hablando de un perfil We're talking about a profile donde hay excelencia, where there is excellence, donde hay sabiduría, where there is wisdom, donde en lo que hace hay belleza. where in what they do there is beauty. No te olvides que estamos hablando entonces aquí de un principado. Now, do not forget that we're talking about a Y principality aunque me here. voy a adelantar un poquito a mi tema, los principados Principalities son el primer nivel espiritual en poder que se mueve. are the first level in the spirit that move. En rango, In rank, no son espíritus que se mueven sobre una persona aunque lo encarne, it doesn't mean a spirit that moves over people, even though it can sino be que el incarnated. principado es el espíritu asignado But it's the spirit that is assigned sobre el oficio de gobierno en una nación. over the office of government in a nation. ¿Ok? Okay? No estamos hablando entonces de espíritus que se mueven aquí abajo, So we're not talking about spirits that just move sino down here. primer nivel espiritual But the first spiritual de level rango of rank que se mueve específicamente that moves specifically en las posiciones de gobierno in positions of government sobre naciones y over regiones. nations, over regions. Estos espíritus Now these spirits son de donde proceden o provienen are where comes from todo lo que es mentalidades como fruto de la cultura. where all mindsets of culture come from. ¿Ok? Okay? Entonces, les dije que vamos a ver a Amán desde la perspectiva de un principado. So we're going to look at Haman as a principality. ¿Cómo lo sabemos? How do we know this? Vamos al verso. Y dice que el rey le dio a Amán un cargo mucho más alto que cualquiera de los funcionarios. Right? At the very beginning we read that the king
had given Haman a seat that was above all the princes. O sea, dentro del reino In other words, within the de kingdom Persia of Persia estaba el rey was the king y después el principado, and then the principality. Amán. Amen. Por eso todos tenían que postrarse delante de él. And that's why all ¿Ahora lo should entiende? bow down before him. Do you O understand? sea que no estoy sacando esto de los pelos para hacer la aplicación. We're not pulling this out of our hairs just to make a random application. Volvemos aquí. Let's come back. ¿De dónde vino este hombre? Where does this man come from? Él era descendiente de Amalek. He was a descendant of Amalek. Hemos enseñado sobre Amalek yo personalmente muchísimas veces. Now, I've personally taught many times on Amalek Porque este es uno de los principados que se mueven en el tiempo presente. because this is one of the principalities that moves in the modern time. Era descendiente de Amalek y Amalek era nieto de Saúl. He was a descendant of Amalek, and Amalek was the grandson of Esau. ¿Recuerdan quién era Saúl? You remember Esau? El hermano gemelo de Jacob. Twin brother of Jacob. ¿Se acuerdan? Do you remember? Ahí en Génesis 36:10 pueden Now, ver. there in Genesis chapter 36, verse 10, Ahora veamos qué significa el nombre de el papá, vamos a decirlo así, el padre de la casa de Amán. let's look at the meaning of the name of the father. Amalek If you will. tiene varios significados interesantes. Amalek has very interesting meanings. Del latín, que es Amalek o Amalech, y del hebreo, Latin and Hebrew, Amalek or Amalesh. en ambos casos, significa el pueblo que se castiga y se destruye. In both, it means the people that is oppressed and destroyed. Y esto tiene un fundamento que ya lo vamos a ver más adelante. Now, this has Gracias a Dios por a esto. foundation that we're going to see in a further time. Pero en lo que es el hebreo del momento que Amalek aparece en la Biblia, But in the Hebrew, from the moment that Amalek shows up in the Bible, significa el pueblo que vino a lamer sangre. it says it's the people that came to, was it drink blood? Está sediento de sangre. They're thirsty for blood. Ok, seguimos. Si recordamos bien, para poder entender la mentalidad de este hombre, Amán, So now for us to understand the mentality, the mindset of this man, Haman, tenemos que ver la mentalidad de el nacimiento de su hogar. we have to see his birthplace, his home. ¿Quién fue Saúl? Who was Esau? Alguien que no valoró la bendición del padre, Esau was a man who did not value the blessing of the father. no valoró la bendición de la primogenitura. He didn't value his firstborn inheritance. Él se consideró desde el principio maldito de Dios. He considered himself from the beginning that he had been cursed by God. Y en el Nuevo Testamento encontramos la razón por la cual una persona se le llama maldito en la Biblia. And in the New Testament, we find why someone is called cursed. Escúcheme porque en el Antiguo Testamento tenemos mucho de esto, pero quise tomar el principio en el Nuevo Testamento para que entienda la trascendencia de lo que esto Now significa. look at this, because we see this a lot in the Old Testament, but I wanted to take the principle from the New Testament so we can understand how it transcends. La razón por la cual alguien es maldito de Dios, The reason por why Dios, someone is cursed by God, es cuando esta persona, de acuerdo a Pablo, no ama al Señor. it's when this person, according to Paul, does not love the Lord. Él no amó He su did condición not de primogénito. His condition of being the firstborn. Él despise, a veces se me va, despreció, es que se me viene en inglés, despreció, no le importó He despised or disdained la didn't value bendición del Padre, the blessing of his father, al punto que la vendió por un plato de lentejas. such that he sold it for a bowl of lentils. Fue un hombre que tuvo hambre por cosas diferentes a lo que era la bendición de Dios. He was someone that had his eyes on something different other than what the blessing of Y God además was. de eso era un hombre con un problema muy serio de envidia y de amargura. And he had a very serious problem of envy and bitterness. Odió a su hermano Jacob He hated his brother Jacob a causa de que Jacob se queda con la primogenitura y con la bendición del padre. because Jacob
took the firstborn blessing Quiero que and vayas the inheritance. aplicando esto a la mentalidad prevaleciente que No. se está moviendo en nuestras naciones. Now, I want you to see this same attitude that's becoming prevalent in our nations. Recuerda que estoy hablando sobre un principado Remember, I'm speaking about a principality que trae características a la cultura del tiempo presente. that brings characteristics to the culture of the present. Amén. Amen. ¿Vamos entendiendo? Are we understanding? Cuando aparece Amalek por primera vez en la Biblia como un ejército destructor a los propósitos de Dios. When does Amalek show up for the first time as a destroying army? Allí en Éxodo 17, 8 al 16. There in Exodus 18. No lo vamos a leer, We're not going to read it, anótelo por favor. but please make notes of it. Pero ese es el momento cuando Israel salía de Egipto. But it was there that Israel was leaving Egypt. Israel estaba sumamente cansado. They were very tired. Todo lo que había pasado en Egipto, And all that had happened in Egypt, con las 10 plagas, The 10 la plagues. forma de salida, how they left, estaban seriamente estresados porque estaban siendo perseguidos, habían sido perseguidos por el ejército más poderoso, Egipto. they were very stressed, very worn because they'd been chased by the most powerful army, that was Y Egypt. ellos quisieron atravesar por una región que los llevaría más rápido al Sinaí. And they wanted to go through a region that would allow them to reach quicker Mount Y, Sinai. la gente que estaba en esa región, que eran justamente los descendientes de Saúl, le dijeron que no, que And era the Amalek. people that lived in that region, which were the descendants of Esau, Es- Amalek, said, no, you can't go Esta es through la here. razón por la que ellos tuvieron que irse por el camino más largo And that's why they had to take the long way, que los atrapa entre el ejército egipcio y el mar. which basically got them stuck between the Egyptian army and the sea. Estaban sumamente cansados emocionalmente, espiritualmente y físicamente. They were very tired, spiritually, emotionally, and ¿Cuántos de physically. nosotros nos sentimos así en ocasiones cuando tenemos How do- ataques por todas partes y parece que no hay salida? How many of us feel like that sometimes when we find ourselves in a situation where we don't think there's a way out? Y cuando estaban en esa situación, Amalek vino por la retaguardia And Amalek, in that moment, when Israel was in that situation, y came atacó a sus ancianos, and attacked Israel's elders, atacó a sus niños. their children. ¿Se les parece esto al COVID? Does it sound like COVID? Atacó a los enfermos, a los que tenían condiciones The sick, the ones who had conditions que estaban más débiles. that were weaker. ¿Les parece esto a la agenda que se mueve con una enfermedad creada? Does it sound like the agenda that's being used with a created illness? ¿Cree usted que es casualidad? Do you find it to be a coincidence? Y dice que Dios And it says God tomó esto de manera personal. took this personally. Situaciones como las que estamos viviendo, Situations like the one we're living, donde gente en posición where people in de power, poder, people in positions of power, manipulando una agenda destructora manipulate a destructive agenda para las naciones, for the nations. toma ventaja They take advantage de los más vulnerables. of the most vulnerable Nuestros ancianos, nuestros niños Our y elderly, personas our con children, condiciones and people with en sus conditions cuerpos in their que les bodies hace sensibles that makes a them estas situaciones de sensitive muerte. to this situation. Dice la palabra The word says que Dios no toma esto a la ligera, that God does not take this sino lightly, que lo toma como algo personal. but he takes it as something personal. Déjeme decirle, Let me say, si yo tomo algo personal, if I take something personal, no se asuste mucho. don't get scared. Not so much. Not so much. Don't get so scared. Asústese, porque yo también tengo mi manera de tirar piedra. Pero no tanto. Pero si dice que Dios Now, if it says God es el que toma este asunto personal, is taking something personal, yo no sé en qué hueco I don't know what se van a hole meter you're going to go into. todos estos que están manipulando una agenda de destrucción sobre All these naciones. people that are manipulating an agenda of Y destruction. hoy en el nombre de Jesús, And today, in the name of yo Jesus, entro en acuerdo
I come into agreement con la ira de Dios with the wrath of sobre God todos aquellos over all those que están destruyendo nuestros who pueblos are destroying our people en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y dice que lo tomó personal It says that he took it personal, al punto que le dijo such that he said a Moisés, to Moses, escribe esto donde Josué lo vea. write this where Joshua could see it. Recuerden que Josué iba a ser la persona que iba a llevar al pueblo luego a poseer la tierra. Remember that Joshua is the one that's bestowed with responsibility of taking the personal. people to the promised land. He took it so personally, Dios lo tomó tan personal God took it so que él personally mismo se encargó that he made sure que el siguiente líder that the next leader estuviera claro quién era el enemigo. would have it very clear who the enemy was. Y yo en el nombre de Jesús declaro And in the name of Jesus, que I usted como declare gente de Dios that you as a people of God empieza a discernir quién es el verdadero enemigo begin to en el discern tiempo que who estamos the real viviendo. enemy is now in the time that we're living. Dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Because since the hand of Amalek came against the throne of the Lord, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. God would wage war with Amalek for generation after generation. O sea, que no era solamente allí, In other words, it wasn't just sino que en there, el tiempo presente but in the present, Dios sigue guerreando en contra de Amalek God continues to war against Amalek. y no va a permitir And he will not que allow Amalek se salga con la suya. for Amalek to get ¿Y there. cuántos dicen amén? And how many of you say amen? Amén. Amen. Dos cosas en este verso. Two things in this verse. ¿Por qué Dios dice que se levantó contra su trono? Why does God say that Amalek came against his throne? No está diciendo contra Israel, He's not saying against contra los Israel ancianitos, or the contra elders los niños, or against the kids, sino contra su trono. but his throne. Y la segunda cosa que vamos a ver, ¿qué significa? The second thing, what does it mean Que Dios está en pleito, en guerra that God is at war con Amalek with Amalek de generación en for generación. generation after Primera. generation? First thing, Si me paso hoy un poquito de las dos, usted va a esperar porque usted necesita if I go a little long ser today, empoderado en este día. you allow me because you need to be empowered today. No estamos luchando We're not fighting con un problema de unos días. with a problem of just a couple days. Estamos guerreando en contra de un decreto de muerte sobre nuestras naciones, But we're fighting against a decree of death that's come against our nations, pero también un decreto de muerte en contra de la iglesia, que es la única que puede pararse firme en contra de but Amalek. also a decree of death that has came against the church that is the only one that can stand firm against Amalek. El trono de Dios significa el gobierno soberano de Dios. Listen, the throne of God, it means the sovereign reign of God. ¿Usted cree que es casualidad Do you think it's by que la coincidence agenda globalista that the globalist agenda que se está moviendo en este momento that is moving now in no this está en moment contra de nadie excepto de los cristianos? is not against anybody except Christians? Los Facebook que se cierran, los Instagram que se cierran, los programas de YouTube que se cierran, no son de cualquier persona, son de cristianos que nos levantamos a decir, The Facebook El accounts, problema de the la agenda Instagram es accounts, este. the YouTube accounts that have been closed and banned happens to be the ones of Christians that rise up and say, this is the agenda. ellos no tienen problemas con más nadie, They have no problem with anybody excepto else, con personas but with people que estamos en contra de that que are se maten against, niños, uh, killing babies, killing babies, en contra de un pueblo que está en contra que se nos maten a los ancianos, we're against them coming against porque our elders and killing them. Voy a decirlo, tratar de decirlo más bonito para que no se ofendan, porque mucha gente se ofende con mi vocabulario. I'm going to try to say it in a pretty way because a lot of people get offended with my vocabulary. Gente que tiene, lo voy a usar en femenino, ovarios para decir, ¿cómo es posible que se paren a decir que a los viejos hay que matarlos porque están cobrando mucho dinero de lo que se guardó? Eso They've se had necesita para otras generaciones. Audacity to say that the old people must die because they're a burden on the economy. Tienen la audacia de decirnos en nuestra cara They have the audacity to tell us in our face que nosotros somos old fashioned
por no permitir que a nuestros niños se les enseñe cómo masturbarse y cómo tener relaciones entre el mismo género. Y es porque nosotros estamos fuera de tiempo. They say that we're out of time because we don't allow our children to be taught how to have sex with a same-sex partner or how to masturbate in school. Tienen la audacia de llamarnos racistas porque decimos que todas las vidas importan. They say that we're racist because we say all lives matter. Vamos a poner en claro Let's put this clear. quién se mueve. Who's moving? Trono de Dios. The throne of God. Habla de los propósitos eternos de Dios. Speaks about the eternal Y purposes of entienda algo, God. el propósito eterno de Dios Understand this, the es eternal que el purpose hombre, el of ser God. humano, la raza humana, Because the human race, que es la única raza que Dios hizo, which is the only race that God made, todo lo demás es un invento de la gente malvada que se mueve por Amán. everything else was an invention of people who moved by Dios the Spirit of creó God. una sola raza, God made one race, la raza humana. the human race. Y el propósito de Dios es que la raza humana viva en paz y en bendición en una tierra que Él creó. And God's purpose was for the human race to live in peace and in blessing in a Y world that He Amán created. viene en contra de ese And propósito. Ammon comes against that purpose. Y vaya viendo en la historia, And go look in history. cada vez que Amán se levanta, Every time Ammon rises up, termina destruyendo naciones. he ends up Etnias destroying completas. nations, entire ethnic groups. No es posible It's not possible que gobernantes destruyan a su nación por completo. that governors destroy their countries completely. Vaya y mire lo que sucede en otras naciones. Go and watch what's happening in other nations. Pero voy a decir una que a mí me duele. But I'm going to say something that hurts me. Este es el espíritu encarnado en el sistema narcochavista en Venezuela, This is the spirit that is in Venezuela with the narco-chavismo, que está también encarnado en América Latina. Which No is les also- importa destruir una nación a hambre. which is also found in all the nations in Latin America where they Y don't es care un about demonio making the que people está go hungry. Parado en este momento sobre Estados Unidos, Because now it's a demon that's standing before the United porque esta States. es una nación refugio de naciones. Because this is a nation that has been a Y refuge for many entienda nations. que es una mentalidad que se hace And prevaleciente. understand that it's a mentality that becomes prevalent. Entonces nos lleva a pelearnos entre nosotros, la única raza, la raza humana, haciéndonos creer que entonces somos diferentes. So it makes everyone here, all the people of the human race begin to fight one another because they Entiéndalo think en el they're nombre de different. Jesús. Understand it in the name of Jesus. Por eso nunca puse en el Facebook, That's why I ni en never put in ninguna Facebook parte, anywhere, Black Lives Matter. Black Lives Matter. I never put it Porque al anywhere. decir yo eso, Because when I would say that, estoy implicando I'm implying que esa raza that that race es menos que las demás. is less than the other Y ones. yo no creo eso. And I don't believe that. Israel iba a conquistar la tierra, Israel was going to conquer the earth, la tierra prometida. the promised land. Y ellos le impidieron llegar a Sinaí para recibir la revelación And they de su did not destino. allow them to get to Mount Sinai to receive the ¿Usted revelation of cree their que es destiny. casualidad Do you think it's a coincidence que en el año de elección that on an election year, no se habla de nada más sino de COVID? they don't talk about anything other than COVID? La gente no sabe cuáles son los perfiles de las personas que están corriendo para posiciones de gobierno. People don't even know the profiles of those that are running for positions in government. La gente no sabe cuántos de los que están corriendo para gobierno People son don't know. pro que maten a nuestros niños. People don't know who's running for government and if they're ¿Quiénes han pro sido killing our asesinos? children or who's been an assassin. Porque todo lo que se habla es de que si no te pones la máscara te ponen una multa. Because the only thing they want to talk about is, well, if you don't put on your mask, you're going to get a fine. ¿Usted cree que eso es casualidad? Do you think that's a coincidence? Necesitamos crecer y madurar We need to grow up and mature. porque está en juego Because what's at play here nuestras generaciones. is our generations. Amalek siempre va a atacar Amalek is always going to attack a la gente que está en autoridad. people in authority. Voy a decir algo. I'm going to say something.
Y se lo decía a mis hijos en estos días. I told it to my children. En Venezuela, In Venezuela, más de la mitad de la iglesia en Venezuela se hizo mi enemiga. more than half of the people in Venezuela became my enemy. De la iglesia Of venezolana. the church in Venezuela. Porque yo fui de las pocas voces Because I was of the few voices que desde que el narcochavismo se estableció, from the moment that Chavez came into power. que me paré y decía quién era. I stood up and said who he was. Cuando When el 90% de una nación votó a favor de un Mesías, when 90% of the nation voted for a Messiah. yo me levanté siempre para I decir rose up to always say que era un anticristo, that he was an antichrist, que era un asesino that he was an assassin, y que su agenda era destruir una nación. and his agenda was to destroy a nation. Mi vida estuvo en peligro. My life was even in danger, Nunca me paré de decir lo que tenía que decir. and I never stopped saying what I had to say. Si lo que yo voy a decir And if what I'm going to say lo hace usted mi enemigo, makes you my enemy, no me va a parar. it's not going to stop me. Yo hice concha en Venezuela, I made, piel dura. I built up my skin. ¿Saben Venezuela. por qué están en contra de Trump? You Yo know no what? soy republicana, I'm not a Republican, but do you know why people are against Trump? porque es el único que se ha parado a decir, Because he's the only one that has stood up to say, no voy a permitir una agenda global. I'm not going to let a Le global voy a agenda. quitar el dinero a los lugares donde se matan los bebés. I'm going to take money away from places that kill babies. Le voy a quitar el dinero a una organización que se llama Organización Mundial de la Salud porque está a favor de gente que crea virus y daña a las naciones para después venderle las medicinas. He says, I'm going to take away the money from an organization called the World Health Organization because they create Pero ¿sabe illnesses qué? and then sell you the cure. La mentalidad prevaleciente But you know what the hace prevalent creer a usted mentality tells you and makes you believe? que su enemigo That your enemy es el que lo está protegiendo. is the guy who's protecting you. Crezca, Grow up, madure. mature. Le vuelvo a decir, I'm going to say it again. usted puede hacerse mi enemigo. You can become my enemy. Yo solo espero, y es mi oración, I only hope, and it's my prayer, que en 5 años that in 5 years, yo no tenga que llorar lo que he llorado por Venezuela, I won't have to cry what I've cried for Venezuela. porque convertimos a nuestra nación en Because un we turned our hueco de nation destrucción Into a hole of destruction, por brutalidad, out of por stupidity ignorancia and ignorance. y por dejarnos lavar el cerebro And because we allow ourselves por to have our gente que está en brains posiciones de washed poder, by people in que positions of utiliza la power media that use the media para enceguecerlo. to blind you. Hoy estoy operando en mi rol de profeta. Today I'm operating in my role as a prophet. La pastora de esta iglesia los ama. The pastor of this church loves you. La profeta de Dios le prophet- toca hablar. Of God needs to speak. Amalek siempre se va a rebelar entonces en contra del hombre de gobierno. Amalek is always going to come Que against se the opone. person in government that comes against. En el caso de Esther, In the case of Esther, era Mardoqueo. it was Mordecai. Si usted lee el capítulo 2 de Mardoqueo, If you read chapter 2, en los últimos 3 versos, in the last 3 verses, se encontrará que Mardoqueo paró lo que se llama magnicidio. you're going to see that he stopped a genocide, Magnicide. a magnacide, Que es siempre el asesinato en contra de la persona de gobierno. which is always the Así es. murdering of the person that's in power. Y dicen entonces en el verso 3 que después que Mardoqueo para el asesinato, le entregan la promoción a Amán. And it says that after Mordecai had did the work, they give the promotion to Haman. ¿Qué tal? How about that? Oye, eso suena como las noticias del día aquí, It ¿verdad? sounds like the news of today. Y uno de los problemas por los cuales Amán puede, And one of the reasons why Haman estoy hablando del principado, I'm talking about the principality, estupidizar a la gente cristiana, he's able to stupidify Christian people. es por lo que dice aquí el apóstol Pablo en Timoteo. It's what
It's because of what Apostle Paul says in the book of Timothy. No importa cuántas veces usted venga a la iglesia. It doesn't matter how many times you come to Pero church. dice, siempre tratan de aprender, They always try to learn, pero nunca terminan de aprender. but they never learn. Eso yo no lo puedo entender. And I can't understand it. 20 años en el Señor 20 years in the church, y no saben nada. and you don't know nothing. Son engañados, They're deceived. vienen y les dan un caramelo They give them some candy lleno de cianuro y se lo comen. filled with poison, and they still eat it. Pero aquí Pablo lo dice. But here Paul says, Vienen todos los domingos a tratar de aprender, pero nunca aprenden. they come every Sunday to try to learn, and they never ¿Por learn. qué? Porque están Why? en contra de la verdad. Because they're against the truth. Es decir, cada other vez words, que la verdad es enseñada, Anytime that the truth is la taught, rechazan. they reject it. Porque la mentalidad prevaleciente Because the prevalent mentality los ha enceguecido. has blinded them. Y da un ejemplo. Let me give you an example. James and Jambres, los que están aquí, Janes and Jambres, que estaban en contra de Moisés. James and Jambres, who was against Moses, Lo bueno es the good que thing dice que no van a tener éxito is that they will not have porque son unos success. tontos. They're fools. La segunda cosa, ¿por qué está en pleito de generación en generación? The next thing, why is it warfare from generation to generation? Porque este espíritu This impidió, por un tiempo, no lo logró del todo, pero This spirit impidió kept. He wasn't able to do it forever, but it kept que el pueblo llegara a Sinaí a recibir la ley. the people of Israel to reach Mount Sinai and receive the law. Qué fácil es hacer 1000 cosas afuera. How easy is it to do 1,000 things outside? No, pero en la iglesia no se puede porque aquí se da coronavirus. No, but here at church you can't do it. because Sam you get está lleno, coronavirus. Walmart está lleno, los parques están llenos. Walmart is full, the parks are Pero full. que no se le ocurra a la iglesia no respetar los espacios porque la cerramos. But the churches better not disrespect these rules because we'll close them down. Ajá. Todo similitud con lo que está ocurriendo no es casualidad. Every similarity that we see that's going on right now is not by coincidence. En la historia, In history, en la Biblia, lo in encontramos. scripture, Y anoche yo quise poner ejemplos de la historia de nuestro tiempo. I wanted to put last night examples of history. Pero lo voy a ir haciendo poquito a poco, cosa But que, I'm gonna do it little by little. cosa que si me cierran el Facebook. Something so that if they Ya close lo down my dije. Facebook, I already said it. Pero en el caso de la Biblia, But hubo in un the case rey, of the Bible, one king, Saúl. Saul. Y Dios levanta a Saúl específicamente para que destruya a Amalek. God raises Saul specifically to destroy Amalek. ¿Y sabe lo que hizo Saúl? Porque era políticamente correcto. You know what Saul did because he was politically correct? Dejó a Agag, que era el rey en ese momento, He let Haggith, the king at the time, lo dejó vivo. he left him alive, Y todas las cosas que le parecían que servían, and everything that he thought that ¿saben was para good, qué las usó? you know what he used it for? Para construir una iglesia. To build a church. ¿Se les parece eso a ustedes, a pastores de esta ciudad? Does that seem like some of the pastors in the city? Y si usted no sabe a quién me refiero, If you don't know who I'm talking about, por lo menos búsquelo ahí en Google, ¿ok? look it up in Google, Por favor. please. Gente que para ser políticamente correcta y tener buenos locales, People to be politically correct and have good buildings, agarran entonces y hacen acuerdos con they Amalek. make agreements with Amalek. ¿Ah? ¿No le suena parecido a usted? Doesn't sound familiar. Un pastor de la ciudad súper conocido. A very known Decirle pastor of the city said, a la mayor que tuvimos, To say sin to one- vergüenza, to say to one of our mayors that we've had, sin vergüenza. En mi país se usa una palabra que es bien fea, pero la voy a usar, malparida. a word that we use in my country, badly born, Y decirle, es que Dios te levantó a ti para un tiempo como este. Sin vergüenza, It's porque 'cause querías God el rose local you que up te for lo a time dejaran like en this. 7 millones de dólares y costaba casi 100. Yes, because they sold to you a building in 7 million and it cost almost 100. ¿Verdad? Really? ¿Y sabe lo que hizo Dios con Saúl? You know what God did with Saul? Le quitó el reinado.
He took the kingdom from him. Pero además que le quitó el reinado, But not only did he take the kingdom from him, un amalecita lo mató. an Amalekite woman killed him. Un Amalekite person lo mató. Amalekite Gloria a person. Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Ya se me está yendo el tiempo. Pero usted espérese. Now, you wait. Así le decía yo a los venezolanos. Se me esperan. I said, you're going to wait. Algunos aprendieron, Some learned, otros no. many didn't. ¿Se complace Jehová en los sacrificios? Does God, ¿Usted cree que Dios se complace en que yo venda mis valores para tener un bonito local? do you think God is pleased with me selling my values so that I can have a pretty building? ¿Usted cree que vale la pena Do you think it's vender mis worth principios, selling my principles, lo que el Señor ha sembrado, what God has sown, para que la gente se sienta bien? so that people can feel El Señor good? dice que no vale la pena, God says it's not worth porque el it Señor prefiere la obediencia. because God prefers Y obedience. fíjate, ahí se los puse en rojo. I put it in El red. obedecer es mejor que el Obedience is sacrificio. better than sacrifice. El que le prestes atención a lo que Dios está diciendo, a lo que tú estás entregando. ¿De qué sirve que hemos levantado monumentos de la iglesia What good is y it that ahorita we've están raised vacíos? monuments for people in church that are now empty? Lugares que no sirven sino para llenarse de cucarachas y de ratas en este momento porque no hay quien los limpie de lo grandes Buildings que are son. only good right now to get filled with roaches and rats because no one's even willing to go clean them. Vale la pena. Was it worth it? Gracias, Señor, Thank you, God, porque eso es lo que está pasando. because that's what's happening. Y entonces sigue el Señor diciendo, porque son unos brujos. And then God says, continue, because Eso they es lo que dice are, ahí. look at this, Witches. witches. Ay, no lo estoy diciendo yo. I didn't say it. Aquí lo dice. It says it right here. Yo le estoy haciendo eco. I'm making an echo here. Que cuando hemos hecho lo que hemos hecho, That when we've done what we've nos done, convertimos en adivinos. we become in diviners. Porque la rebelión hacia la gente bruja. Because rebellion makes people become witches. Cuando nos rebelamos en contra de los propósitos, nos When hacemos we brujos. rebel against the purpose of God, we Y become ser witches. obstinados. Ser stubborn, When we're stubborn. que es la otra palabra, allí, te hace idólatra. It makes you an idolater. Tú le explicas a la gente 1000 veces. You explain to someone a million Les times. vuelvo a decir, Let me explain this. los Let me say this again. muchos pastores prefirieron hacerse mis enemigos en Venezuela A lot of pastors would rather became my enemy que aceptar que yo estaba hablando una palabra de Dios. than to accept that I was speaking a word from Pero ahorita God. se están muriendo de hambre, Right now they're dying of hunger. entonces no tienen pena de llamar a la que estaba equivocada y que era una sinvergüenza. Now they don't 1000 have any historias me shame. invitaron. They have no shame in calling ¿Me me. puedes ayudar? Can you help me out? No. No. Coma de su siembra. Eat of what you sowed. Adoró a Chávez. You worship Dígale a Chavez. Chávez que le dé. Tell Chavez to give you. Y usted va a decir, qué mala es, tenga cuidado. And people say, oh, you're being very wrong. No. Be careful. ¿Quién cree usted que trajo la hambruna a Venezuela? Who do you think brought hunger to Venezuela? Pregunto, I ask. la obstinación de un pueblo, the The stubbornness, stubbornness of of a a people. people. Y Dios And God dijo, said, tengan lo que ustedes pidieron. here you can have what you asked for. Entienda eso. Understand that. No es mi tiempo para enseñarle ese principio, Now, it ain't my time to teach you that principle, pero más le vale que lo aprenda. but it's best that you learn it. Porque lo que usted pide Because what you ask for con sus actos with your acts es lo que usted recibe. is what you will receive. Eso es lo que dice, no es lo que sembramos lo que cosechamos. No Is es it la- not what we sow, we reap what we sow? Eso no lo dice el Nuevo Testamento. Is that not what the New Testament says? Dios en este momento God in this moment está buscando is looking un liderazgo for leadership que sea radical contra Amalek. that is radical against Amalek. Y se lo dije a mis hijos este fin de semana. And I told my children this weekend, Le dije, este es un momento. this is a moment. Ciertamente hay gente que se va a quedar sin trabajo por poner There are people who are going to be en left su without a Facebook o sus job cosas, because on Facebook they're cosas going que to son post políticamente incorrectas. things that are politically incorrect. Pero usted tiene que decidir, y se los decía, But you have to choose
caminar en el propósito de Dios y ser la voz que Dios está buscando, to walk in the purpose of God and be the voice that God is looking for, o decidir, yo or prefiero mi choose, trabajito. well, I'd rather have my job. Te voy a dar un ejemplo de alguien cercano a mí. I'm going to give you an example of someone close to me. Mi hermana Miriam, My que es una sister- pastora y una profeta, My sister Miriam, who's a pastor and prophet, ella con toda su familia her with her entire family tuvieron sin trabajo 7 años. didn't have a job for 7 years. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque ellos firmaron en contra de Chávez. Because they signed against Chavez. Y lo que hicieron And en what they did Venezuela in con Venezuela- ese grupo que firmó With those people who signed, es que ellos y sus familiares that them and their families, no les dieron trabajo más nunca. they could never have a work again. Después de 7 años, And after 7 years, entramos en una oración. we went into prayer. Dijimos, no, mucha gente se fue. Esa fue de la primera salida de venezolanos al exterior. And that was of the first people that left Gente que literalmente the country because se estaba people muriendo de hambre who were literally dying of hunger porque el gobierno prohibió darles trabajo. because the government said you can't Solo give these porque people work. dijeron, Only because no they estamos de said, acuerdo con tu sistema político. we're not in agreement with your political system. Te estoy hablando de gente cercana a mí. I'm talking about people close to me. ¿Y tú crees And you think que estamos lejos de esto ahorita en that we're en far Estados from that Unidos? here? Te pones una gorra que diga Trump y casi te caen a piedra donde te metes. You put on a hat that says Trump on it and they want to stone you in the street. Y así comenzamos nosotros, ¿sí o no? Así comenzamos nosotros. That's how we began in Venezuela. Por eso me la pongo. That's why I put it on. Porque yo sí las devuelvo. Because I will send back the stones. Un liderazgo que le preste atención a la palabra, A leadership un liderazgo que confronte that y un confronts. liderazgo que esté decidido a través de una enseñanza a destruir una forma de pensamiento que se levante en contra de Dios. A leadership that has strongly opposed anything that comes against the teachings of God. Entiéndalo. Understand it. Eso es lo que necesitamos en That's este what we momento. need now. Si tú no matas a Amalek, If you don't kill Amalek te mata. Amalek will kill you. Mira, fueron pocos ministros que conocí que estaban en contra de Chávez. Pocos. I've met very, very few ministers that were against Chavez. Pero no tenían, y perdóname la palabra, no te ofenda, Forgive me the word, pues no tenían las bolas para pararse en la iglesia de Sinada. but they didn't have the balls to stand up in church and No say las anything. tenían. They didn't have them. Igualitos se están muriendo de hambre. And now they're also going hungry. Pero conozco gente en Venezuela en But este I know momento people in Venezuela that que in this en moment, medio de la mortandad that in the midst of comen todos los días they eat every y day hacen lo que tienen que and they hacer. do what they got to do Porque esos fueron pocos que because they no were se the few postraron. that did not bow down. Entonces yo puedo ver que en medio de la mortandad hay And so bendición. I can see that Para even in the aquellos midst of que famine, sacaron la fuerza interna y there's dijeron, blessing. no entro en Because there acuerdo. was people that stood and said, no, I will not comply. Así es que, ¿qué vas a hacer? What are you going to do? Aquí tengo mucho que decir, I have a lot to say. pero los únicos que pueden destruir a Amalek, The only ones who can destroy porque Amalek, tienen la mente abierta. because they have their Ahí minds tienes el open, pasaje, Primera de Crónicas 4:42 en adelante. Son Judá y Simeón. was Judah and Simeon. Judá representa una alabanza que es de gobierno. Judah represents a worship that is government. No es una canción de, ¿cómo es que esas que cantábamos así de que calles de oro, mar de cristal, y me voy con él, y me voy con él, y me voy con él? Y sonaban tan chévere que uno se las bailaba. They would sing the songs where they say, we're ¿Y para walking qué sirve on roads of gold. and si we're eso going no with me Jesus." enseña a vivir aquí? Well, how does that work for me if it doesn't teach me how to live here? Una alabanza de gobierno, una adoración de A praise gobierno. of government. El Señor establece tu reino. Is, Lord, Que establish tus your enemigos, throne. cuando movamos la espada de la alabanza, When we move se our queden sin sword cabeza. Of praise, we cut off the heads of the Córtale, enemy. Señor, Cut off, el Lord. pene para que no se reproduzcan. Cut off their penises so they can't reproduce.
Eso es alabanza de gobierno. That's a praise of government. Ay, eso es ofensivo. Pastor, that's offensive. Ay, hermanito. Hay que aprender, ¿sabe? You got to learn, you know? Y Simeón And Simeon, es una intercesión de gobierno. it's Señor, intercession of government. nos levantamos So Lord, we en rise up oración, in prayer, creyendo believing que los demonios o corren o se encaraman, that demons porque either aquí no leave se quedan. because they're Y, not going to stay y los here. empezamos a cortar pedacito por pedacito. And we start cutting them little Señor, by cortamos little. sus manos. ¡Ay! God, que we te cut pesa, their que te- hands. Y le cortamos los pies. And we cut off their Le legs. sacamos los ojos con las We uñas. pull out their eyes. Cortamos la lengua. We cut Eso off es their intercesión de gobierno. That's Ah, intercession of government. That's disgusting. O sea, que usted es el primero que entrega sus armas. So you're going to be the first ones to give up your weapons. Anoche se lo decía a mis hijos también. I said it to my children yesterday. Cuando en los 70 empezaron a quitar las armas en Venezuela, In the 60s, when they started giving up 70s. in the 70s, when they started taking guns in Venezuela, mi papá dijo, no entrego mis armas, my father said, I'm not giving que them me las up. vengan a quitar. They said they got to come and get them. Y nunca se las quitaron. They never came to take them, by the way. ¿Y por qué cree usted ahora que se nos está muriendo la gente? But why do you think our people are dying? Ellos vienen con tanques They come with tanks, y nuestros hijos amados queridos and our kids vienen con un palo. come out with sticks. Entregue las armas a usted, Give up your weapons. pendejo usted. You're an Y idiot. los que me están escuchando, pendejo. And if you're listening to me, you're an idiot. Más bien vaya y compre todavía que tiene tiempo. Rather go out and still buy that you still have a chance. Ay, pastor, usted es pro arma. Sí, Pastor, you're pro gun. Yes. sí. Yes. Mejor sigo. I'm going to continue. Voy terminando. Deme 10 minutos. I'm about to finish. Give me 10 minutes. Amán decretó muerte Amen. Declare sobre death nuestras naciones. over our nations. Y vuelvo a decir, And I'm going to say it again. todos los días que intercedo por Estados Unidos, Every day Señor, that I intercede for the United States, I no say, quiero Lord, llorar por este país, lo I que he don't want to llorado por el cry mío. for this country what I cried for mine. No quiero, Señor. I don't want to. No puedo. I can't. Yo creo que ya no tendría fuerza. I don't think I'd have the strength. ¿Y a dónde nos iríamos, Señor? Where will we go? A China. China. Tendrá que dejar usted todos los hijos aquí, se lleva uno. You're going to have to leave all your Ese ahora kids por and cuál take se va a one. llevar, porque 'Cause ya no le dejan con más de uno si es que lo reciben. They won't let you have more than one child, and that's if they'll receive you. No tengo lágrimas para llorar por este país ya. Porque da dolor ver la destrucción I don't have tears left because it hurts so much to see the destruction y no poder hacer lo que está en nuestro corazón hacer. and not be able to do what's in our heart to do. Voy a pasar esto. Dice que, aquí en este verso que puse, él se enteró que Mardoqueo era judío y dijo, mata a uno solo. ¿Para qué mata solo esa pastorcita, esa profeta? Mejor mato a toda la iglesia. Eso es lo que dice ahí. Los voy a perseguir. He said, kill just one. He says, no, I'm going to persecute all their people. Y la palabra perseguir, The word there for que se persecute, usa en ese verso, there in this scripture, es la palabra que se utiliza para exterminar un pueblo completo. it's the word to say to exterminate an entire people. Eso fue lo que hizo Hitler. That's what Hitler did or attempted to do. Eso es lo que se estaba haciendo en Siria, That's what they were doing in Syria, lo que están haciendo en China. O sea, what they're doing in no me China. interesa este pueblo. Vas a qué fácil, ¿verdad? Hacer un virus. It's easy. Just make a virus. Los matamos a toditos de una We sola kill them vez. all at one go. Eso es lo que dice aquí. That's what it says here. Ese es Amán. That's amen. Ese es el espíritu que se mueve en las naciones. The spirit that That's moves in the the nations. spirit that's moving in the Y nations. desde Sorry. Números lo dice. In Numbers it says, Cabeza de naciones. head of nations. Ahí la palabra cabeza es la palabra reshit. The word there of head of nations is the word reshit. Por eso les decía que es un principado. Primero I el told you, lugar, it's a principality. tiempo, orden, rango. Time, order, rank. Es esa palabra. It's that word. Termino diciendo. I'm going to finish with this. I'm going to conclude with this. Es un personaje, es un principado que se ha levantado contra los It's a propósitos de principality that Dios. has risen up against
the La, people of la God. agenda globalista, The globalist agenda, llena de relativismo, hedonismo, materialismo, filled with liberalismo, relativism, hedonism, nuevo orden mundial. new world order. Después vamos a hablar de eso en We'll talk en about otro that another momento. time. Está en contra de los propósitos de Dios para este It's tiempo against the purposes of God for this y la time. manera que lo está haciendo, And look at the way that they're doing it. robando el fruto de la familia. They're robbing the fruit of the family. No solamente están robando tu capacidad creativa para hacer riquezas. They're No, not no. just robbing you of the possibility for you to build riches for your family, Ellos están robándote a tus hijos. but they're robbing your children. Es tus hijos. They're your children. Están detrás de lo que tú tienes en este momento. They're after what you have in this Pero moment. por encima de eso, But above that, la riqueza mayor the biggest que riches nosotros podemos tener that we can ever have es nuestra simiente. is our seed. Y ellos están detrás de nuestros hijos, And they're after our children, detrás de la congregación. after our congregations. Todavía hay lugares donde no se pueden reunir las iglesias, There are places that churches cannot come together porque la iglesia es la única, because the church is the only one. es el único poder en la tierra It's the only power on earth que puede enfrentar al principado Amán. that can come against this principality, Haman. Un presidente no puede, A president can't do it. un congreso entero no puede. An entire Congress can't do it. Solo una iglesia tiene el poder para hacerlo. Only a church has the power to do it. Están detrás de esto. They are after this. Se disfraza y lo primero que hace es que te desenfoca de tu propósito. They disguise themselves, and the first thing they do is distract you of your purpose. Nos ponen a pelear Make us fight por raza. because of race. Y ese no es el problema que tenemos. That's not a problem that we have. Te desenfoca. They disenfocus you. Unfocus. They unfocus you. Es un espíritu que viene por tu parte vulnerable cuando tú no lo estás mirando. They come after your vulnerabilities when you're not looking. ¿Cuándo se ha robado más oro en Venezuela? When have they stolen more gold in Venezuela? Ahorita que están en una cuarentena radical. Right now that everyone's in a No hay quarantine, in nadie lockdown. en la calle There's no one in the streets. para ver to las see. toneladas y toneladas de oro que sacan de nuestro país todos los The días. the tonnage of oil of Of gold that they take from our country every day. Y cuando los tontos están peleando por razas, And when fools are fighting because of race, ellos están haciendo lo que tienen que hacer They're doing arriba, what they need to do pasando at the top. leyes que van a passing destruir a legislation nuestras that will familias. destroy our families. No seamos tontos. Let's not be fools. Lo más fuerte es que luce este espíritu, pareciera que es tan fuerte que no tenemos fuerza, pareciera, para destruirlo. This spirit is so strong that it seems as if we don't have the power to fight it. Y la razón por la cual And the reason why dice este espíritu que va a destruir la iglesia, this spirit says that it's going to destroy the church. mira cómo él ve a la Look at iglesia. how he sees the church. Un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias del reino. Y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. No guardan las leyes, la constitución, que quiera pararse en contra de la constitución del reino. Y a la gente en autoridad no les interesa personas como nosotros. It says, there's a certain people scattered and dispersed among the people in all the provinces of the kingdom. Their laws are different from all other peoples, and they do not keep the king's law. Therefore, it is not fitting for the king to let them remain. No les interesa dejarnos vivos. It's not in their interests to leave us alive. Todo esto lo voy a pasar. Tú no puedes derrotar a Amán You cannot defeat Ammon si no tomas el principio de la palabra. if you don't take the principle of the word. Un principio, A principle, que es Cristo, which is Christ, es lo único que puede derrotar al principado. is the only thing that can destroy the principality. Dice
Colosenses, It says in Colossians que Él despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y eso lo dijo Jesús, que dijo, yo soy el principio. he said that he unthroned the principalities and the powers, and he exposed them publicly, triumphantly over them on the cross. And he did that by saying that he is De the principio. principle or the beginning. Padre, yo te pido en este momento en el nombre de Jesús, So, Father, I ask for you in this moment que tengas misericordia that you have mercy y nos des la capacidad para abrir nuestras mentes, and you give us the capacity to open our minds, para entender, to understand. para entender. Porque no queremos, Señor, Because we do not want, la God, destrucción de nuestras the naciones. destruction of our nations. No más, Señor. No more, God. Te lo pido en el nombre de Jesús, I ask you in the name of Jesus que tu iglesia en esta nación that your church in this nation abra los ojos open their eyes y entienda y And they understand. camine, Señor, and they walk en cada palabra tuya, in every one of your porque es lo words. único que nos va a hacer Because the only thing estar that's going to do firmes en un tiempo como este. for us to stand firm in a time like Te lo this, pido en el nombre de Jesús. I ask you in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Pastor, puede venir a cerrar. Hermanos, gracias. Les tomé una hora, Brothers, thank you. I know I took an hour, pero espero que sea de bendición para but I ustedes. hope it was a blessing for you all. Gloria a Dios. Glory to God. El Señor nos está llamando a la guerra. Lord is calling us to war. El Señor nos está llamando a ser guerreros. He's calling us to be warriors. ¿Cuántos de ustedes saben que están en guerra? How many of you know that you're at war? Algunos a lo mejor piensan que esta guerra es para otra gente, Some of you might think that this is a battle for other people, pero esta guerra es para todos nosotros. but it's for all of us. Así que le voy a pedir que se ponga en pie So I'm going to ask you to stand on your feet y vamos a orar para estar despedidos, and Pero- let's pray to be dismissed. pero lo estoy enviando But I'm sending you out a pelear la buena batalla to fight the good fight y ganarla. and win it. No los estoy enviando a ver si ganan. I'm not sending you out to see if you might win, Ustedes van a ganar. but you're going to win En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús venimos So, delante Father, in the de name of ti. Jesus, we come before you. Señor, muchos nos vemos débiles, Lord, many of us see ourselves weak, nos vemos, Señor, sin entrenamiento, without training. pero Padre, sabemos que tenemos a tu Espíritu But Santo. God, we know that we have your Holy Spirit. Y con tu Espíritu Santo And with your Holy Spirit, Contigo, oh Dios. with you, God, tenemos la pelea ganada. we have the battle Porque won. si tú estás con nosotros, Because if you are with us, ¿quién contra nosotros? who can be against us? Por eso, Señor, nos vamos de este lugar. So, God, we're leaving this place. Señor, los que están presentes en el Those who are edificio, present in los this que están building, presentes en la sala those virtual, who are watching online, Señor, te pedimos God, we ask para que tú nos revistas de Espíritu Santo y that poder. you would dress us in power and with the Holy Spirit, Señor, y que reconozcamos a Amelet that we can recognize Amalek en cualquier parte, in anywhere, en cualquier situación, in any situation, y seamos capaces and that we have the ability de destruirlo. to destroy them. Señor, que no seamos movidos por emociones, That we not be moved by emotions, por sentimentalismos, by sentimentalism, sino que por principio but by principle. le podamos decir a Amalek, We a can este say espíritu, to Amalek in this spirit te mueres en el nombre de that you Jesús. die in the name of Jesus. Te mueres en el nombre de That you Jesús. die in the name of Jesus. Hoy declaramos And today we declare que como iglesia that as a church, asumimos nuestro rol, we assume our role, nuestro lugar de trabajo, our place of working, nuestra posición de guerra. in our place of war.
Y Señor, como dice tu palabra, And God, as your word says, que si solo un hombre se that if only pone one al man vallado, would stand at the gap, Señor, tú detienes la maldición. you would hold back the curse. Hoy como iglesia nos And so levantamos today, God, as a church, we rise up. y nos ponemos en la brecha We stand at the gap para impedir to keep que la maldición nos the alcance. curse from reaching us. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. enviamos a esta iglesia, And we send out this church a cada persona que está escuchando. to every person that's listening. Los enviamos en el We nombre send de them out in the name of Jesus como guerreros, as warriors, vencedores, as overcomers que derrotan al enemigo that destroy the enemy y que pueden levantarse. and that could rise up Señor, como David levantó la cabeza de Goliat, just as David would lift up the head of Goliath. nosotros podamos levantar a estos principados y We decir, can lift these principalities and say, están muertos. they are dead. Porque nosotros, su Because iglesia, we, la the iglesia church, del Rey de the Reyes, church of the King of la Kings, iglesia de Jehová de los the church of the ejércitos, Lord la of iglesia de our hosts, Jesucristo, the church of se Jesus levanta Christ rises up y en poder in trae power, victoria. brings victory. Señor, gracias por la semana que nos entregas. So Lord, thank you for the week that you're giving us. Y Señor, gracias por la victoria que nos das. And God, thank you for the victory you're giving us. En Cristo Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Amén. Amen. Dios me los bendiga, hermanos. Y, God bless you. denle un aplauso al Señor. No Just se vaya clap the así Lord. calladito. Vamos a estar felices y sepa, estamos en batalla, pero Just somos know ganadores. We're in battle, but we're winners. Amén. Bendiciones.